De manera que yo quiero ir, antes de llegar al libro de Josué, yo quiero ir al libro de Números, capítulo 35, porque ahí vamos a ver lo que sucedió antes y por qué Josué está haciendo lo que está haciendo. Vamos a ver la distribución de las ciudades que se le otorgaron a los levitas. Y los levitas, ustedes saben que eran las personas que estaban, ¿verdad?, a cargo del templo, los que servían a Dios, los que enseñaban en aquel tiempo. Y vamos a ver que los levitas dijimos que no tenían un pedazo de tierra como tal, sino que a ellos se les asignó dentro de cada tribu un lugar. ¿Para qué? Para que ellos pudieran enseñar y pudieran llevar la palabra a todas estas personas, ¿verdad? Y que no se apartaran de Jehová. Y dice en el versículo 1 del capítulo 35, vamos a leer del 1 al 3, dice: habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos. Los ejidos son las áreas de pastos, de donde las ovejas pastan. Que le den ejidos de estas ciudades alrededor de ellas. Los ejidos estaban alrededor y ellos habitaban en el centro, ¿verdad? Y ahí era donde estaban todo su ganado. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. De ahí comienza a dar la descripción que de acuerdo al lugar, y nosotros solamente queremos saber cuál era la herencia de los levitas. Ahora, ya habiendo sabido esto, y márquenlo porque volvemos de nuevo a este lugar, vamos entonces a ver en el libro de Josué, si lo encuentro, el libro de Josué, capítulo 21, porque estamos ya casi al final. Y si ustedes ven los versículos del 1 al 3, dice ciudades de los levitas. Entonces dice, ¿estamos? ¿Sí? Sí. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y de ahí en adelante va describiendo a quién le cayó la suerte, como hicieron con todas las otras tribus. Recuerdan que fueron a la suerte y fueron distribuyendo el terreno a la suerte, y estas ciudades fueron a través de todas las tribus que se otorgaron, y se asignó 48 ciudades a los levitas, 48. Y eso es de acuerdo a cuán grande era la porción del terreno que le había quedado, se le había dado a cada tribu. En algunos lugares se le habían asignado 2, 3 ciudades, en algunas pues menos, porque la porción de tierra era menor. Ahora, esos son los levitas, que era una tribu, ¿verdad? Ahora vamos a ver que además había que separar ciudades de refugio, ciudades de refugio. Y ahora vamos de nuevo a Números 35, donde estábamos, que les dije que lo guardaran porque íbamos de nuevo a la misma porción. Esto fue lo que Moisés dejó, y esto es lo que Josué está haciendo. Pero quiero que vean de dónde sale.
ciudades de refugio, capítulo 35, y vamos a leer de los versículos 9 al 12. Y dice de la siguiente manera, ¿estamos? Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. O sea, que iba a haber un juicio, pero ahí se protegían a las personas, porque a veces mataban sin querer, ¿verdad? Eran accidentes, pero el vengador iba en busca de esa persona, y la manera en que Dios lo protegía era en estas ciudades de refugio. Y ahora, si pasamos, ahora nos vamos de nuevo a Josué, lo vamos a ver en Josué, que esto es lo que Josué está haciendo. Y lo vemos en el capítulo, ¿dónde lo tengo? 20. Si lo ven, Josué 20, previo a las ciudades de los levitas, del 1 al 4, dice Josué señala ciudades de refugio. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí al homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y luego explica cómo esa persona va a llegar ahí. Pero yo lo que quiero que ustedes sepan es que se protegía a la persona que estuviera en una situación como esta. En nuestros tiempos, ¿verdad? Así era que Dios había designado que se repartiera y que Israel estuviera habitada por tribus. Estaban los levitas, estaba la parte espiritual, estaba el terreno que le correspondía a cada uno, era la herencia de Dios, y habían lugares para proteger a las personas que estaban en riesgo. En nuestros tiempos, pues nosotros no tenemos asignado, yo no lo vi, no tenemos asignado un lugar, ¿verdad? Porque nosotros no estamos en Israel. Esto era para el pueblo de Dios, el Israel de antes. Pero Dios se ocupa de hacer justicia para nosotros a través, ¿verdad?, de su Hijo. Se ha ocupado de cuidarnos. Nosotros no tenemos ciudades de refugio. El refugio de nosotros es Jesús, es Dios, nuestro Salvador, ¿verdad? De manera que vamos a comenzar entonces a ver el versículo 43 al 45 del capítulo 21 de Josué, donde entonces se culmina la distribución de la tierra. Y dice, Israel ocupa la tierra. Ahora estamos, ¿verdad?, al finalizar esta fase de distribución de tierras que tuvo Josué a su cargo. Y dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, todo. Lo que vemos en esta porción, ¿verdad?, que hemos discutido a lo largo de esta pasada semana y esta, es que Dios fue fiel. Y Dios sigue siendo fiel, porque Dios es fiel, fue fiel antes, es ahora y será en el futuro. Por eso es que tenemos que mirar al futuro, porque el Señor está con nosotros. Le dio la tierra prometida a Israel, cumplió su pacto con Abraham, porque este pacto no era un pacto para
específicamente toda esta gente que vino aquí. Este pacto estaba pautado desde que Dios llamó a Abraham. Y esto que ocurrió aquí fue el pacto que Dios hizo miles de años atrás, cuando le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, que te voy a llevar a una ciudad, ¿verdad? Muévete a esta ciudad donde fluye leche y miel. Y realmente pasó mucho tiempo, pero Dios cumplió su promesa. Yo he dicho y hemos dicho en muchas ocasiones que no todo el tiempo nosotros vamos a ver las promesas que Dios nos ha hecho cumplidas. Sencillamente tenemos que confiar en que Dios es fiel. Y Dios lo fue en el pasado y lo es ahora. Y tal vez tiene promesas que nos ha hecho para nuestros hijos, nuestra familia en el futuro. Tal vez nos vayamos, no la vamos a ver, pero se cumplirá en un momento dado porque Dios sigue siendo fiel. Es el mismo Dios que fue fiel con Israel y nosotros somos el pueblo de Dios de igual manera. Dios le dio victoria sobre sus enemigos y luego ahora les va a decir que reposen. Ahora van a entrar en el reposo del Señor. Y así es Dios con nosotros. Bien, ahora vamos a ir al capítulo 22, donde vamos a ver el altar junto al Jordán. Y vamos a entrar en vamos a leer esta disputa, ¿verdad?, que se da con estas tres tribus que las vimos la otra vez, que se ubicaron al otro lado del Jordán, el mío en colores, pero ustedes en blanco y negro, ¿se acuerdan? No les voy a decir cuáles son los colores, pero era la de Manasés, la de Amón, la de Gad y los Rubenitas, la de Rubén. Esas tres tribus se ubicaron a este lado, pero la tierra de Canaán era esta. Y vamos a comenzar a hablar sobre esta situación y vamos a usar la Biblia en diferentes porciones, de manera que vamos a estar listos para buscar diferentes porciones bíblicas. Y ahora es cuando la batalla termina, ¿verdad? Y Josué está dirigiendo al pueblo y diciéndole, vayan a sus lugares y comiencen a trabajar. Denme un momento. Bien. Vamos a leer de los versículos 1 al 3. Y dice, entonces Jehová llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y le dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. Y habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos, no habéis dejado a vuestros hermanos, sino que habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Estas tres tribus, recuerdan que ellos decidieron moverse aquí y le dijeron a Moisés que se querían quedar aquí. ¿Por qué razón? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda por qué ellos eligieron quedarse en esta parte? Ellos tenían muchos ganados, muchos animales, y entonces no querían ser gravosos a la tierra donde iban a habitar, que total ellos no conocían bien, pero a ellos les resultaba más cómodo poder quedarse en esa parte del Jordán por todo el ganado que tenían. Bien, esa era la razón. Ellos tenían mucho ganado. Y como tenían mucho ganado, ellos inmediatamente que vieron la tierra salieron corriendo y le hablaron a Moisés antes que nadie. Y le dijeron, nosotros queremos esa tierra por tal razón. Y Moisés inicialmente dijo, no, ustedes van a dividir esto. Ustedes están buscando una división. Porque las otras tribus van a tener que entrar a poseer esta tierra y pelear por esta tierra. Y ustedes están aquí cómodos y no van a tener que hacer nada. Y ellos dijeron, no, nosotros vamos con ellos. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar a nuestras familias ahí. Y luego que nuestras familias estén ubicadas y nuestro ganado esté ubicado, nosotros vamos
a entrar con ellos y vamos a pelear por la tierra. Y esto es lo que está diciendo Josué en esta noche. Ustedes fueron leales a esa promesa. Ustedes no dejaron a sus hermanos. Ustedes entraron y guardaron todo lo que le prometieron a Moisés. Y cuidaron de los mandamientos de Jehová. Entonces ahora Él le dice, ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, porque ya los hermanos están donde? En la tierra prometida. Todo el mundo tiene un pedazo de tierra. Como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Esta gente fue fiel, le fue fiel a Dios. Lo que le prometió a Moisés era lo que ellos le estaban prometiendo a Dios. De manera que en este desempeño, ¿verdad? Cualquier cosa que hagamos, lo hacemos para el Señor, aunque ellos, la recompensa la recibimos nosotros. No es para el hombre, es para el Señor. Y ellos le habían prometido a Moisés, y la promesa de Moisés es una promesa para el Señor. Así es que, sabiendo que nosotros cumplimos la promesa, nosotros recibiremos recompensa, porque nosotros no trabajamos para el hombre, trabajamos para el Señor. Y eso es lo que dice Colosenses 3, 23 y 24. ¿Quién quiere buscarlo? El primero que lo tenga. Colosenses 3, 23 y 24. Amén. Ajá. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Bien, recibirá la recompensa de la herencia. Lo que te toca, el Señor te lo va a dar como se lo dio a ellos. Como se lo dio a ellos. Bien, vamos entonces a ver, vimos el versículo 4, ¿cierto? Habiendo cumplido sus promesas, ahora las tribus estaban libres de ir a sus hogares. Y la palabra dice, aquí en el versículo 4 dice, ahora pues Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos. Ahora entraban en el reposo del Señor. Y la palabra reposo aquí sencillamente significa victoria. Tienen victoria, seguridad, tienen reposo. Tienen reposo. Ese es el reposo de Israel. Y Dios prometió darle este reposo a su pueblo en Josué 1:13. ¿Quién lo busca y lo lee? Josué 1:13. Ahí mismo, Josué 1:13. Amén. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Os ha dado esta tierra. Y una vez que ellos entraron, ya habían cruzado el Jordán y estaban dentro de la tierra, cosa que no pudieron hacer 40 años atrás. Esto había sido una victoria grande. Ahora había que ir a conquistarla poco a poco. Y una vez la conquistaran, se distribuían las tierras y entonces tenían victoria en la totalidad. Bien, pero la aplicación espiritual del reposo nosotros la encontramos en Hebreos. Vamos a ir a Hebreos 3, del 7 al 11. Hebreos 3, del 7 al 11. Y dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación del desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, ¿por cuánto? Por 40 años.
a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarán, ¿en qué? En mi reposo. Este pueblo no pudo entrar en su reposo 40 años atrás. ¿Por qué? Porque dice que andaban vagando en su corazón y no habían conocido los caminos de Dios. Se tomaron a Dios por chiste. Y ellos escuchaban la voz de Dios y no le hacían caso. Escuchaban la voz de Dios y maquinaban. Escuchaban la voz de Dios y tomaban otro camino. De manera que sufrieron las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que no entraron en el reposo de Dios y estuvieron divagando por todo el desierto por 40 años. Y ahora Josué le está diciendo, ustedes van a entrar en el reposo. Una generación, ¿verdad?, que no fue la que anduvo por el desierto, sino los que heredaron, ¿verdad?, los hijos de los que estuvieron en el desierto, pero fue la promesa de Dios. Dios dijo que iban a entrar en el reposo en algún momento. No fueron a los que se lo prometió, pero fue a la próxima generación. Dios volvió a cumplir su promesa. Bien, y ahora, si nosotros vamos a Mateo 11, 28, 30, vemos que entre nosotros, ¿verdad?, los cristianos, hay mucha gente que no entra en el reposo de Dios. Porque, hermanos, seguimos divagando en nuestros pensamientos y tomamos nuestras propias decisiones. Y seguimos mirando los problemas del punto de vista nuestro y no permitimos que Dios tome control de la situación. Y nosotros decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando decidimos hacer las cosas a nuestra manera, que eso fue lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto, no podemos entrar en el reposo de Dios. No podemos. Hoy mismo yo estaba haciendo esto y comencé a pensar en cosas del pasado. Y yo digo, pero yo no dije el domingo que yo no podía pensar en las cosas de atrás. Entonces, si pienso en lo que dejé, no voy a ver lo que Dios tiene para mí, porque estoy tan cargada de lo que dejé atrás, pensando en lo que me faltó, en lo que dejé, que yo no voy a tener mi atención en lo que Dios me va a decir. Yo no puedo seguir divagando en mi mente y me tengo que aplicar la palabra. Y eso lo hacemos constantemente. Y hay personas que están llenas de problemas y no pueden dejar de pensar en eso. Es como si tuvieran una película de frente y eso, su mente está corriendo constantemente pensando cómo lo van a hacer. ¿Por qué no echamos eso afuera, nos ponemos la armadura de Dios y decidimos echar todo pensamiento, ¿verdad?, que nos crea ansiedad fuera y confiar en que el Señor nos va a ayudar a mantenernos confiando en Él? Porque si nosotros queremos hacer eso, el Señor guía nuestra mente. Y ocurre, porque a mí me ocurre, pero tienes que disponerte a sacar ese pensamiento de tu mente. Y es como cuando tú estás tratando de caminar, pero estás coja y te caes, y vuelves y lo tratas y te vuelves a caer, pero de momento sigues caminando y te quedas en pie. Aprendes a caminar sin la cojera. Aprende. Tal vez te estás aguantando de una silla, pero aprendes y no te vuelves a caer hasta que te mantienes en pie. Yo les doy este ejemplo, ¿verdad? Tal vez es un ejemplo tonto, pero lo que quiero decir es que no podemos desistir porque nos caemos en la primera ocasión. Esto es algo donde tú tienes que perseverar. Para crecer en Cristo, tú tienes que perseverar. Para crecer en tu vida personal, tú tienes que perseverar. Y en la vida espiritual no es diferente, es lo mismo. Estamos utilizando el mismo método. Pero la gente sencillamente dice, esto no funciona. No funciona porque tú no estás perseverando. Pensamos que es algo espiritual y que no va a ocurrir en nosotros. Pues funciona, pero tienes que tener fe en Dios. Eso fue lo que dijimos el domingo pasado. Tienes que tener fe en Dios. No poner tu mirada
en lo que te está pasando, sino poner tu mirada ¿en qué? En el Señor, porque Él es el hacedor de milagros. Y es la única manera que nosotros aprendemos a no divagar en nuestra mente. Porque si divagamos en nuestra mente, nos vamos a quedar ahí. Y entonces no vamos a entrar en el reposo del Señor. Bien, Mateo 11, 28 al 30, ¿qué dice? Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tienes que dejar tus cargas en Cristo. Tienes que entregarlas, no retenerlas, porque tú te piensas que tú tienes la solución al problema. No, la tiene Él. Y si tú quieres que el problema salga de ti, Él es el que va a hacer el milagro. Él es el que va a hacer el milagro. De manera que cuando confiamos en Cristo, entramos en el reposo del Señor. Porque hemos puesto todas nuestras cargas sobre Él. Y ya no estamos en guerra con nadie. Se lo entregamos a Dios. Sea cual sea la situación, la solución que Él le quiera dar, no es la que tú quieras darle. A veces queremos lucharlo porque nosotros tenemos una expectativa y queremos adquirir ciertos resultados, pero Él te puede dar un resultado mejor. Él puede traer algo mejor a tu vida de lo que tú piensas que es lo mejor para ti. De manera que hay que confiar en Cristo y entregar nuestras cargas a Él. Cuando entregamos nuestra vida totalmente, entramos en un reposo mayor. Bien, ¿alguien que quiera comentar algo? Estamos en Zoom. Bien. Yo digo eso en Zoom y nadie habla. Bien, de manera que el pueblo experimentó victoria. Y la experimentó, ¿saben por qué? Porque Josué fue un hombre recto y se mantuvo en la ley de Dios. Y es cierto que de vez en cuando cometió errores. Era un líder nuevo, novato, y se le escaparon dos, ¿verdad? Pero de ahí en adelante, después que él entendió cómo era esto, él se mantuvo en la ley y llevó al pueblo a poseer la tierra casi en su totalidad, porque ustedes saben que habían ciudades que todavía no estaban habitadas. Pero él se esforzó y él fue valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que se le dijo en la ley. Eso fue lo que le entregó Moisés. De manera que él usó la palabra para llevarlos a la victoria. Y no hay otra manera de alcanzar victoria. Si usted lo hace de otra manera, no va a alcanzar victoria. Porque la palabra es el mandato de Dios en su vida. Y Él es el que sabe lo que nos conviene a nosotros. Y Josué, eso fue lo que hizo. Vamos entonces a ver versículos del 6 al 8. En ese mismo capítulo nos vamos a quedar. Nosotros leímos hasta el 4, ¿verdad? Déjame leer el 5. Dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, y que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y dice, y bendiciéndolos Josué les despidió y se fueron a sus tiendas. Todavía estamos trabajando con las 3 tribus. Josué le está hablando a la tribu de Rubén, de Manasés y de Gad. Y les está diciendo que no se aparten de Dios, sino que ellos habían cumplido con su promesa, pero que de ahora en adelante no se apartaran de Dios, sino que se fueran a sus tiendas y le sirvieran a Dios. Y ellos se fueron contentos, ¿verdad? Ahora, en los versículos, voy a pasar de los versículos, vamos a leerlo y yo comento en el 9 y el 10. Dice, también a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos, y a este lado del Jordán al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido, y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas y con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos.
Esta es parte de la herencia que le tocó a ellos. Y le está diciendo, llévenla y compártanla. Ahora, dice, así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar grande, de grande apariencia. Aquí tenemos un problema serio. Porque, ¿por qué ellos van a edificar un altar? ¿Qué a ustedes se les ocurre? ¿Por qué ellos edificaban altares? Nosotros hemos visto a través de este libro cuando ellos edifican altares. Quieren volver a los ídolos nuevamente, se apartan para adorar a otros dioses. Pero este altar dice, edificaron allí un altar junto a Jordán, no explica todavía. Sí, edificaban altares, ¿verdad? Pero todavía los hijos de Israel no habían edificado altares para adorar dioses ajenos. Los altares que ellos habían edificado era para conmemorar y para que la gente supiera que ellos habían pasado el Jordán, que las tribus estaban allí, que ellos habían poseído la tierra. En esos términos ellos habían edificado altares. Pero aquí hay una preocupación, ¿verdad? Sí. Yo creo que ya Josué había hecho un altar cuando pasó el Jordán. Uh-huh. Y ellos quisieron hacer otro, pero el que hizo Josué yo creo que fue enviado por Jehová. Sí, todos los que habían hecho habían estado conforme a lo que ellos... Pero este otro que hicieron ahora no fue mandado por Jehová, ¿sí? No, dice que está iniciado ¿por qué? Por las 3 tribus que están fuera del Jordán. Las 3 tribus. Ellos iban, ¿verdad?, para la tierra que ellos habían escogido. Porque esa tierra ya dijimos claramente que la escogieron ellos. Pero en cierta manera comenzaban a sentirse aislados del resto del pueblo. Eran gremio aparte, eran nación de Israel, pero estaban completamente fuera de los límites de Canaán. Los cruzaba el río Jordán. Estaban completamente fuera de los límites y están preocupados. Y por eso se mueven y erigen este altar. Pero yo quiero que vayamos a número 32. A número 32. El libro de Números, versículo 32. Bien. ¿Estamos? ¿Lo tenemos? El libro de Números, capítulo 32. Y dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Y vieron la tierra de Jazer y de Galaad y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, Atarot, Dabón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra de Jehová, Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado. Y tus siervos, ¿qué? Tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí?
¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta la torrente de Escol y después que vieron la tierra desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió y entonces juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Y si os volviereis en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en las ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Eso fue lo que pasó, ¿cierto? Sí, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad, y a este otro lado del Jordán al oriente. Entonces le respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. ¿Consultó Moisés a Jehová? No ocurrió. No ocurrió. Moisés no consultó a Jehová esta decisión. Su mayor preocupación es que desanimarían a los otros, que no pelearían, sería fácil para ellos la conquista, pero ellos prometieron no hacer eso, no hacer eso. Pero Canaán fue la tierra que Dios designó para este pueblo, no fue esta. Esta tierra era fácil para invadir militarmente, era fácil. Y además de eso, tenía una serie de ciudades paganas que tenían dioses falsos, adoraban Baales. Entonces ellos se están exponiendo a esto. Y esto fue lo que pasó al final. Porque ellos tenían que estar no aquí, sino aquí con sus hermanos. Aquí. Y fíjense que cuando nosotros vemos, ¿verdad? Es bueno verlo visualmente, no hablarlo. Cuando nosotros vemos la preocupación de Moisés, Moisés como que no lo pensó bien, ¿verdad? Porque Dios solamente le dio esto en heredad. Y Dios vela porque su pueblo esté unido. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros necesitamos la unidad? ¿Por qué no necesitamos 3 tribus fuera de Canaán? ¿Por qué no es bueno? Porque unidos nos fortalecemos, porque unidos nos defendemos, porque eso físicamente, o sea, a simple vista, ¿verdad? ¿Y qué más pasa unidos? ¿Qué más ocurre? ¿Perdón? Es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Unidos, vamos a adorar juntos. ¿Qué pasó en Israel mucho tiempo después? Nos dividimos en tribu del norte, acá arriba, la tribu del sur se quedó con Benjamín. Entonces el templo estaba aquí en Jerusalén. Y para que estas tribus vinieran a adorar aquí, era difícil. Era un largo trecho. Entonces los que estaban en Judá,
en Judá, era más fácil para ellos adorar. ¿Qué pasó al final? Que esta gente no podían bajar. ¿Y a dónde se fueron a adorar? Se fueron a adorar a todas estas ciudades que tenían dioses paganos. ¿Qué pasó con la tribu del norte al final? Fueron los primeros que se fueron. Los asirios se los llevaron. Se fueron al exilio. Estaban adorando dioses falsos por mucho tiempo. Paganismo. Se salieron de los límites. ¿Quién se quedó? Judá. Mucho tiempo después se fueron con los babilonios, pero duraron mucho más. Estas tribus se dispersaron, no se conocen, no saben dónde están. Esta es la tribu que solamente queda, los judíos, los llamados judíos, que son de Judá. Esas son las consecuencias de nosotros tomar decisiones y consultar a Jehová. Esas son las decisiones. Estas tres se quedaron aquí y cuando ellos se vieron apartados, se sintieron preocupados, muy preocupados, porque dividieron la nación y separaron las bendiciones de la tierra. Estaban lejos del tabernáculo, hermanos. Eso fue lo mismo que pasó con la tribu del norte, lejos del tabernáculo, pero cerca del enemigo. Una combinación muy difícil. Cerca de los enemigos, lejos del tabernáculo donde estaba erigido. Pastora, y es interesante que cada tribu tenía una dote de levitas, que eran los que se supone debían de seguir promoviendo el culto a Jehová, y los mismos levitas se contaminaron. Porque Dios lo había diseñado así para que tuvieran, si pudiéramos decir, presencia de Dios en cada tribu. Sí, para eso era. Como si fuera un pedazo del tabernáculo. Y con todo y eso se contaminaron por eso mismo, por estar lejos. Escuchando lo que no tenían que escuchar. Entonces, así tenemos gente en nuestros tiempos, hermanos. Y tenemos que aprender de esta historia. ¿Por qué nosotros vamos a estudiar todo esto? Porque el pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros como pueblo de Dios. Tenemos gente que no quiere vivir en comunidad. A veces no vienen a la iglesia de vez en cuando y aceptaron a Jesucristo. Tenemos gente que no quiere participar en las actividades de la iglesia y no entienden que esto es parte de la convivencia cristiana, que somos una familia, tenemos un mismo Padre y que estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Por eso nos llamamos hermanos y hermanas. Somos una familia. Y si hay gente que tú le dices algo y no le gusta, no saben recibir, ¿verdad? ¿Cómo diríamos? Recibir el consejo sabio o el apoyo de hermanos. Tenemos gente controversial, así vive la gente. ¿Y por qué? Porque no conocemos la palabra. Es que hay que meterse dentro de esto para nosotros entender cómo era que Dios quería que su pueblo viviera. Porque como Dios quería que su pueblo viviera, es como Dios quiere que nosotros vivamos. En una dimensión diferente. No somos legalistas, estamos en Cristo. Pero esa convivencia y donde Dios nos dice que nos ubiquemos, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser obedientes y tenemos que aprender a tener esa convivencia como pueblo de Cristo. Tenemos que tener sentido de cuerpo. Yo lo digo y lo vuelvo y lo digo. No somos gente suelta, no estamos aquí dispersos. Dios nos ve como un cuerpo y así es que nos tenemos que ver nosotros. Por eso es que estas tres tribus salieron a ayudar a las demás, porque eran parte del pueblo de Dios. Y ellos decidieron regresar acá, pero después se sentían como solos. Se sentían como que no eran parte del pueblo de Israel. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó
¿Cómo decidieron solucionar este problema? Que ellos mismos habían creado, porque nadie le ofreció la tierra. Este problema lo crearon ellos, como nosotros creamos el problema de nosotros. Pues levantando un altar de piedra, levantándolo en el río Jordán, ¿verdad? Como recordatorio de que ellos también pertenecían a este pueblo. Yo me cuestiono esas cosas, porque a mí nadie me tiene que recordar que yo soy pueblo de Dios. Claro, ellos no tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo y vamos a ver qué pasó. ¿En qué versículo estábamos? En el 11. Dice, y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán del lado de los hijos de Israel. Y cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Fíjense de lo que ellos provocaron, una guerra en este pueblo. Una guerra, porque ustedes creen que esta gente se molestó. Porque ustedes creen que se molestaron. Yo creo que la acción de hacer un altar era una actitud de rebeldía, como que se querían hacer autónomos, que no necesitaban de ellos. Y yo creo que eso fue lo que provocó en ellos. Ellos no investigaron bien, ¿verdad? ¿Cuáles eran los motivos del altar? Y ya ellos se habían emancipado, estaban aparte, individual. Y tal vez les llamó la atención, ¿verdad? Vamos a leer un poquito más abajo y entonces vamos a buscar otra cita bíblica. Y dice, y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y 10 príncipes con él. Un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel. Esto estaba bien organizado, ¿sabes? Esto no era lo loco. Y cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? No estaba en la ley que ellos hicieran eso, no estaba. Entonces esta gente conoce la ley, ¿y qué pasa? Se fueron en contra de la ley, acaban de llegar y ya están pecando, ¿y qué va a pasar si ellos pecan? Nos vamos todos a pique, todos, porque el Señor los fulmina a todos. Eso fue lo que pasó, por eso pasaron 40 años en el desierto. Sacaron a 2 y los demás se quedaron dando vueltas. Y ellos no quieren volver a pasar esto. Ellos están conscientes de lo que está pasando. Y dice, ¿no ha sido bastante la maldad de peor de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad de la congregación de Jehová? Esto ocurrió con Moisés, que los hombres de Israel se fueron a pecar con las mujeres moabitas y hubo una gran masacre. Murieron 24,000. Cuando ellos se dieron cuenta de que los varones estaban ¿qué diríamos? En fiestas, porque se los llevaron a fiestas con mujeres moabitas, ocurrió una gran mortandad y 24,000 hombres cayeron ese día. Para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Ustedes hacen esto hoy y mañana nosotros vamos a pagar las consecuencias. Y esto es lo que pasa cuando nosotros tomamos decisiones individualmente como cuerpo de Cristo. A veces son decisiones que no nos convienen y afectan ¿a quién? A todo el mundo. Eso pasa en la familia.
una persona toma una mala decisión y se afecta ¿a qué? Todo el mundo. Nos hacemos la vida imposible por una persona que se aferra, ¿verdad?, a algo que no está pensando en qué, en él mismo o en ella misma y no está contando con el resto de la familia. Y esta gente pensaron en ellos porque ellos querían poner su ganado en un buen terreno y se olvidaron de todos los demás. Nosotros los ayudamos, los metemos al lugar, luchamos con ellos y luego nos venimos para acá y estamos felices. Pero Dios vela por un cuerpo unido y no era ahí donde ellos tenían que estar. Al principio lucía bien, porque ellos habían cumplido ¿con qué? Con lo que habían prometido. Y Josué le dijo, ustedes cumplieron, vayan y tengan reposo. Pero del momento en que se fueron, levantaron el altar y aquí vienen las consecuencias. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¿Qué es lo que pasa? Ahora vamos a ver todas las excusas que ellos nos dan para que esto suceda. Pero antes de que vayamos a las excusas, deja ver si yo apunté bien esta cita. Ok, estoy en Deuteronomio 12 y quiero leer del 1 al 7. Deuteronomio 12, hoy van a aprender a usar el Nuevo Testamento bien. Del 1 al 7. Por lo menos se van a aprender los primeros, el Pentateuco. Deuteronomio 12 del 1 al 7. Estamos. Y dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatutos y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus para poner allí su nombre para su habitación, esa buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis y vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. ¿Cuál es la diferencia entre lo que Dios quería y lo que había? ¿Cuál es la diferencia? En todas estas ciudades habían lugares altos, lugares donde habían monumentos para adorar a Baales. Habían lugares altos en todos sitios. Y él le está diciendo, tienes que quitarlos todos. Pero dice, no haréis así a Jehová. El Señor tiene un solo sitio para que vayamos a ofrecer sacrificios, un solo sitio, solo lugar para diezmo, un solo lugar para ofrenda, un solo lugar para adorar. Un solo lugar. Eso era lo que pasaba aquí. Había un solo lugar, era Jerusalén, el templo. Y ahí tenía que ir todo el mundo. Tú no podías tener templos en todas estas ciudades. Era un solo templo y ahí tenía que venir la gente. Entonces, estos hermanos saben que solamente puede haber un solo lugar y cuando ellos ven que van a levantar un monumento, se preocupan porque esta gente está pecando. Y aquí vamos a caer todos. ¿Dónde nos quedamos? 19. Gracias por ayudarme. Y dice, vamos a continuar. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová. Le están diciendo, nosotros compartimos con ustedes. Son 3 tribus, hay que ubicarlas acá adentro. Le damos tierra. No hagan esto. Vamos a morir todos.
en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. Además de lo que ya ellos, ¿qué? Tenían. Y dice, no cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel. ¿Se acuerdan de Acán? Que fue cuando fueron a atacar a Jericó, que Dios dijo, no cojan nada, todo es anatema, no guarden nada. ¿Y qué hizo Acán? Sacó botín, lo guardó, lo escondió. Y después cuando fueron a la próxima guerra, ¿qué pasó? La perdieron. Y cuando la perdieron, Josué se molestó con Dios y dijo, pues entonces, ¿para qué nos enviaste? Y el Señor le dijo, hay pecado en medio del campamento. Vete y sácalo por tribu. Y él fue hasta que llegó a Acán. Y cuando llegó a Acán, él confesó. ¿Y qué hicieron con Acán? Lo apedrearon a él y a toda su familia, porque todos estaban en la situación. Estaban escondiendo el botín. Ellos le están diciendo, esto es lo que va a pasar. Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad, pereció todo el mundo, toda su familia. Entonces, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron, a las cabezas de los millares de Israel. Escuchen cuál es la historia. Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por no nos salve. Dios sabe por qué lo hicimos. Y si fue por rebelión, no nos salve. Que muramos. Pero en primer lugar, yo quiero preguntar, porque si somos parte del cuerpo, si somos pueblo de Dios, aunque estamos acá afuera, ¿por qué estamos erigiendo un altar sin consultar al líder que está sobre ese pueblo? Porque no se supone que hagamos cosas por nuestra cuenta. Lo primero que tenemos que hacer es ir donde Josué y los sacerdotes y decirles, nosotros queremos hacer esto y no queremos que se tome a mal. ¿Podemos o no podemos? Y no hubiesen tenido problema. Pero eso me da a mí a entender que ya ellos se sentían como fuera. Estaban fuera del gremio, se sentían aparte. Pero eso fue decisión de ellos. Entonces ahora dice, ay, no lo hicimos a mal. Pues lo hubiese pensado mejor y hubiese ido a pedir permiso, porque este pueblo tiene un líder, se llama Josué. ¿Verdad? Bien, vamos a seguir. Si nos hemos edificado al altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, que era lo que no se podía, ¿verdad? Tú no podías ofrecer ofrenda ni holocausto fuera del altar que ya se había establecido, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová no los demande. Ok, pues eso no había ocurrido, ¿verdad? Entonces dice, lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová. Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones, en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová en el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Bien. ¿Qué ustedes creen de ese argumento? Vamos a ver. ¿Quién podía saber si las intenciones de ellas eran buenas o malas? Solamente Dios. Ahí ellos se cubrieron, ¿verdad? Pero lo que pasa es que
cuando nosotros hacemos estas cosas, todo tipo de actividad se puede excusar diciendo, ay, pero yo tengo buenas intenciones. Cualquiera puede hacer cualquier cosa y eso lo vemos todos los días. Ay, pero yo no lo hice mal. Pero allí había una ley y la ley decía que tú no podías edificar un altar. Entonces, si la gente no sabe para qué es que tú estás edificando, en primer lugar, tú tienes que ir y tú tienes que hablar con los que están a cargo, ¿no? Yo tengo buenas intenciones en mi corazón. No me deben de juzgar. Bien. Y cuando la nación completa malinterpreta lo que ellos están haciendo, porque malinterpretaron lo que ellos estaban diciendo, pues aquí hay un problema. Aquí hay un problema serio porque hay una ley que que los lleva como guía, ¿verdad? Ellos tienen unos parámetros que ellos tienen que seguir. Bien, entonces ellos están diciendo, Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Jehová no ha puesto por ningún lindero, porque a Jehová no se le ha consultado si ellos pueden quedarse en estas tierras. Ni lo consultó Moisés, ni se lo consultaron ellos. Ellos lo vieron y ellos decidieron, eso es lo mejor para mí y ahí yo me voy a quedar. Y Moisés le dijo que no y ellos insistieron. Entonces ahora Jehová tiene problemas, ¿cómo se llama? Es parte de esta hazaña que ellos han hecho. Jehová nos dividió a nosotros. No, Jehová no te dividió. Y ahora entonces, en tercer lugar, se están enfocando en los niños de Canaán. Para que nuestros niños sepan, para que los de ustedes no le digan a los de nosotros. Todo esto son excusas, hermanos. Nosotros somos adultos, que estamos hablando de que los niños nos van a decir. Ustedes se apartaron, ahora se sienten afuera y ahora no saben qué hacer porque no están dispuestos a cruzar para venir al tabernáculo a hacer lo que ustedes tienen que hacer. Y quieren adorar a Jehová desde ese pedestal que están levantando. Bien, vamos entonces a terminar esta parte. Esta es la gente que toma decisiones y luego dicen que el Señor lo hizo. Esta es la gente que toma decisiones y no se acatan a la palabra. Y el lenguaje que ellos están utilizando te deja saber que su corazón no está bien. Porque ¿cómo es que tú vas a estar usando a los niños para excusarte de lo que tú hiciste? Aquí hay algo que está fuera de lugar. Porque estás justificando tus actos erróneamente. Pastor, y que ellos se llenaron los ojos. Ellos se llenaron los ojos por la tierra y dijeron, aquí es que, y como usted dice, pasa. A veces vemos unas cosas y decimos, espérate, que por aquí es que sin consultar al Señor, porque hay un refrán en Puerto Rico que dice que no todo lo que brilla es oro. Entonces, Se llenaron los ojos. sí, llenamos los ojos, pasa, llenamos los ojos y entonces nos descuidamos de ver si realmente eso que parece perfecto, eso que parece bueno, es lo que Dios quiere para nosotros. Por más lindo, por más bello y por más que nosotros querramos. Y la cosa es que nos justificamos, que es lo que están haciendo ellos. Y entonces echamos la culpa, pero la culpa es nuestra, porque nosotros no le preguntamos al Señor. Aquí todavía los niños no han hablado y ya le están justificando la situación con los niños, ¿verdad? Ellos sencillamente estaban viviendo en una tierra que Dios no escogió para ellos. Y por eso, cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios, el Señor te lo hace dejar saber. Así era que ellos se estaban sintiendo. Estaban fuera de la tierra que Dios escogió para ellos. Y lo que ellos estaban diciendo es que ellos estaban dando testimonio que ellos querían lo mejor de los dos mundos. Ellos querían estar acá porque les convenía espiritualmente, pero querían estar acá porque les convenía por el terreno que tenían, que era amplio para el ganado que ellos tenían. Ellos querían tener un pie acá y otro acá. Y hay mucha gente que quiere, ¿verdad?, estar acá y acá. No son fieles al Señor. Quieren lo mejor de los dos mundos. Eso es como los que quieren servir al Señor por el
en sus propios términos, seguro. Eso eran ellos. Y entonces cogen lo mejor de aquí y lo mejor de allá y ellos están felices. El problema es que lo mejor de aquí no es lo mejor de aquí. Porque tú pudieras tener lo mejor de aquí. Ellos cogen lo que les conviene, pero no necesariamente es lo mejor. Porque Dios tiene cosas maravillosas para nosotros cuando nosotros somos fieles. Y ellos están escogiendo lo que les gusta, lo que ellos ven que les conviene. Pero no necesariamente es lo mejor espiritualmente. Ese es el pueblo de Rubén, de Gad y de Manasés. Ahora, vamos a terminar, nos quedan 4 versitos, yo creo, del 30 al 34. Vamos a ver qué respuesta le dieron los sacerdotes y los líderes, ¿verdad?, de la justificación que ellos trajeron. Y dice, oyendo Finés, el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien, todo ello. Le pareció bien. Y dijo Finés, hijo del sacerdote de Eleazar, y los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros. Pues ¿qué no habéis intentado esta traición contra Jehová? Bueno, como no le dijeron que no era una traición contra Jehová, ellos lo entendieron, lo recibieron bien, ¿verdad? Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finés, hijo del sacerdote de Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, y los hijos de Israel a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios los hijos de Israel. ¿Le pareció bien a todo el mundo? Yo me pregunto si le pareció bien al Señor. Porque al Señor nunca lo consultaron, ni al principio ni al final. A todo el mundo le pareció bien. Y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Y ese es el final del discurso. La nación, hermanos, estaba dividida, a pesar de que ellos pensaban que no estaban divididos, porque ninguno de ellos sabían lo que estaban haciendo. Y al final, si ustedes siguen leyendo en Crónicas, esas 3 tribus cayeron en idolatría. Eso fue lo que pasó, porque militarmente estaban expuestas y estaban rodeadas de Edom, de Moab, de todas esas tierras. Se los llevaron los asirios, se fueron. Cayeron en idolatría y fueron invadidos por los asirios. Bien, ¿qué podemos aprender de esta lección? ¿Qué podemos aprender? Hay muchas cosas que podemos aprender. Vamos a mencionar 2 o 3 y yo no las voy a decir. Piensen. Hay algo que me llama la atención, Carmen, y es que desde el principio, una humanidad caída, siempre buscamos cuando nos confrontan nuestro pecado, nuestra equivocación en el caminar de la vida, siempre buscamos a quién culpar. Adán culpó a Eva, Eva a la serpiente. Entonces, y vemos eso es una manipulación que siempre como humanidad caída pues se usa. Yeah. Pero lo que se me hace triste aquí es cómo el pueblo israelita da aceptación a algo que realmente no había sido aprobado por Dios. ¿Cuántas veces se ve bonito y como, se ve bonito y eso, y pues a mí me gustó, se ve chévere, yo acepto todo, aunque no fue la voluntad de Dios? O sea, yo creo que Dios nos ha dado un espíritu de discernimiento a cada uno de nosotros para saber cuándo realmente es Dios y cuándo algo se parece. Gracias, Ruth. Gracias. ¿Tú querías decir algo, hermano? Simplemente un comentario, porque yo me pregunto, porque eso suena, ¿verdad? Ellos están tratando de justificar y están racionalizando lo que a ellos les parece bien, ciertamente porque está fuera de la ley de Dios, ¿no? Entonces, yo me pregunto realmente cuán conscientes estaban ellos de que
dieron esas excusas simplemente para evitar el conflicto entre las tribus, o si realmente o sea, ellos estaban engañando, diciendo estas justificaciones para evitar conflicto, ¿verdad? O si realmente ellos sabían que no estaban siguiendo las instrucciones de Dios. Entonces, la forma en que yo lo visualizo es que eso me parece interesante que nos pasa a nosotros, donde a veces hacemos cosas que no estamos conscientes de cuán incorrectos son y queremos justificar nuestra acción. Y hay personas que están conscientes que lo están haciendo, pero hay otras personas que no están conscientes. Por eso son mecanismos de defensa. Yo estoy justificando lo que yo estoy haciendo porque a mí me parece bien, pero no tengo la capacidad de poder reconocer que realmente está mal, ¿verdad? Yo creo que yo pienso en la reflexión de eso es la importancia de estar en la unión de la comunidad espiritual, ¿verdad? Exacto. Estar unidos porque vas a tener ese discernimiento, ¿verdad? Vas a tener esa perspectiva que te va a ayudar quizás a guiarte a tomar decisiones más correctas. Amén. Y eso ciertamente aplica a nosotros, porque nosotros podemos tener unidad de espíritu. Para eso Dios nos dio el Espíritu Santo. Cuando estamos en Cristo y realmente estamos sirviendo, todos podemos estar en un mismo sentir. Y esas cosas llegan. Pero esta gente no estaban ahí. Ellos lo que tenían era la ley. Pero a pesar de que la ley decía que no se podían erigir, ¿verdad? Y ellos lo justificaron diciendo, no, esto no es para traer holocausto, esto no es para traer ofrenda. Pero realmente, para mí, mi opinión personal, es que el pueblo de Israel, los que estaban en el lado de Canaán, por lo único que estaban preocupados era porque ellos también podían morir. Y por eso aceptaron la excusa manipulada que le trajeron estas otras 3 tribus. Y como no infringía la ley, porque no era un monumento para infringir la ley, para traer ofrendas y para traer holocaustos, ellos dijeron, bueno, pues estamos safe. No importa. Ok, eso suena bien. Pero ellos no tuvieron, Carlos, ellos no tuvieron visión como líderes futura, no tuvieron visión de lo que le podía pasar, no ahora estaban bien, pero más adelante podían caer todos, porque esta gente no estaba en una buena localidad, estaban localizados en un lugar malo y no debieron haberlos dejado ahí. Cuando nosotros estamos dirigiendo, tenemos que no pensar en lo que tenemos ahora, sino en cómo esto se proyecta al futuro. Ahora estamos bien y dentro de 5 años, ¿dónde vamos a estar? Porque dentro de 5 años, los que estamos aquí no son los que van a estar. O dentro de 10 años. No son, y nosotros tenemos que proveer para que esto continúe en la eventualidad, ¿verdad? Para que la iglesia se mantenga firme en lo que ha hecho. Gracias, Emanuel. Yo pienso que ellos no buscaron del Señor porque quizás tenían miedo de las respuestas que van a recibir porque no era lo que ellos querían. Puede ser. Y muchas veces el ser humano crea tantos y tantos argumentos en la cabeza para justificarse y convencerse uno mismo para darse paz que nos lleva por ese camino y vemos esos resultados. Vamos dando zigzag, ¿verdad? Evitando entrar a diferentes lugares y uno de esos es la presencia de Dios. Evitamos entrar ahí para que no nos digan Es como dice no. que es mejor pedir perdón que permiso. I'm sorry, yo no lo sabía, yo no lo hice con mala intención. No lo hice con mala intención. ¿Algo más? ¿No? Yo creo que las malas decisiones del pasado, desde que empezaron ahí, tomaron esa decisión, que fue mala, porque no eran los planes que tenía el Señor con ellos. Las malas decisiones del pasado tienen sus consecuencias en el futuro, como usted dice. Uh-huh. Y entonces ellos se dieron cuenta, o no sé si se dieron cuenta, de que ya para ir al templo de Dios le quedaba demasiado muy lejos, que quisieron
pasó, que se fueron ya alejándose de los caminos del Señor. Y ciertamente yo creo que, como dice Manuel, ellos vamos a decir, en el fondo ellos sentían gremio aparte. Y ellos lo que hicieron fue racionalizar todo esto. No hablaron con el corazón, sino que hablaron con la mente, porque se vieron que todo este pueblo venía para encima de ellos. Y ellos lo que hicieron fue racionalizar todo esto para manipularon. Sabrá Dios las intenciones que ellos tenían y retrocedieron en su decisión y dijeron, no, esto es para esto. Y ahí lo dejaron. Porque esta excusa de los niños es como irracional. Es total. A ellos les pareció bien, pero a mí me parece totalmente irracional. Desde que ellos empiezan hasta que ellos terminan, como decía el hermano. Pero si usted verifica la historia, ellos, en cada error que cometen, ninguno, ni los líderes, ni ellos, le piden al Señor autorización, ni discernimiento, fue todo humanamente. Entonces todo se quedó ahí, pues, al fin y al cabo, pues todo se destruyó. Si ustedes se dan cuenta que cada vez que ellos tienen un fallo, o pierden una guerra, o una batalla, no diríamos guerra, pero batallas, todos se desmoralizan y ninguno, como tú dices, va delante de la presencia de Dios. El único que hacía eso era Josué, pero el pueblo no sabía hacer eso. No había aprendido a ir delante de la presencia de Dios y hablar con Dios. Eso no era parte. Sí, no era parte. Ok, pero yo no voy a culparlos a ellos al pueblo. Si voy a poner culpa, va a ser sobre el líder. Porque este pueblo no quería acercarse a la presencia de Dios desde que entraron al desierto, que le dijeron a Moisés, habla tú con él, y tú nos transmites a nosotros lo que él te vaya a decir. Ellos nunca se habituaron a eso. Los viejos no se habituaron y los pequeños aprendieron de los viejos. Y esa es la herencia que ellos tienen. Y eso trascendió ¿a dónde? A los tiempos de Jesús. Eso es lo que tenemos. Doctora, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Porque yo pienso, siendo una tribu elegida por Dios y aún así obviamente no siguieron las reglas y esas fueron las consecuencias, pero yo me pongo a pensar, tú habiendo tenido la promesa de Dios de tener las tierras, ¿verdad? ¿Qué nos lleva a ellos cuál es la motivación de querer crear ¿verdad? De tener este altar? Y la forma en que yo lo veo, quizás aplicándolo en nuestro day to day, en la actualidad, yo veo eso mucho como que la intención era como mostrar prosperidad. Y yo lo veo mucho atado como a las iglesias de hoy día, que el discurso es de la prosperidad. Es enfocado en el milagro, es enfocado en la promesa de Dios, en lo que yo veo que Dios está haciendo en mi vida. Y eso está bien, en ocasiones está bien, ¿verdad? Pues eso nos brinda esperanza. Pero por otra parte no puede ser exclusivamente eso. Y a veces yo me reflexiono, ¿verdad? Cómo mi fe en ocasiones puede estar atado exclusivamente a recibir esto de Dios, o pedir sanación, o pedir lo que sea, ¿verdad? Pero cómo nuestra fe se convierte en estar condicionado a algo, ¿verdad? En espera de algo y no en lo que debe estar, lo cual es simplemente ser el propósito de Dios. Amén. Nuestra fe tiene que ir dirigido a Dios. Exacto. Y yo pienso que estas tribus sintieron esa necesidad de tener que crear este altar para tratar de demostrar quizás como este estatus, ¿verdad? O tratar de, no sé cuál puede ser la motivación, pero yo lo veo como desde esa perspectiva, que nosotros en la actualidad caemos en racionalizar cosas que son correctas, porque estamos enfocados en querer ver la promesa, en querer ver el milagro, en querer ver el espectáculo y no simplemente seguir el propósito de Dios, porque a veces no necesariamente es bien bonito. El propósito de Dios, uno tiene que pasar por unos procesos y unos sedazos. Y en una sociedad, en una iglesia, donde está basado hoy día, pienso yo, mi
perspectiva, que está basado en la prosperidad, pues evidentemente cuando la gente no ve la prosperidad, porque no tiene la gratificación momentánea, pues pierdes tu fe. Pierdes tu fe. Pues realmente no era fe, ¿verdad? Pero, Ya. Así es. Así es. Si no ven el milagro, Dios no... Hay gente que dice, Dios no está ahí. Vamos a buscar otro sitio. Vamos a buscar otro sitio. Bien, hermanos, una última pregunta. Estamos, ya tenemos, es tiempo de concluir. ¿Cómo nosotros, qué aplicación nosotros podemos dar a nuestra iglesia sobre lo que aprendimos? Una sola cosita que pudiéramos aplicar. Pues no buscar, exactamente, no buscar nuestro propio beneficio, sino el beneficio para toda la congregación. Y tratar de ser, no buscar no solamente el beneficio, que no busquemos el beneficio individual junto con la congregación, y aparte de eso, dejar de enfocarnos en nosotros y poner la mirada en el Señor, que es lo que sabe quien sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Porque es lo que le pasa a ellos están buscando su beneficio, lo que les conviene a ellos, pero se olvidaron de los demás y de buscar la dirección del Señor. Amén. Tenemos que buscar la unidad del cuerpo. Y eso era lo que Dios perseguía, que su pueblo estuviera en un solo lugar, para que pudieran adorar y pudieran tener todos los recursos que Él iba a proveer. Pero ellos decidieron dividirse. Y no fue la mejor elección. Así es que, gracias, Diané. Bien, pues entonces, en esta hora tenemos unos minutitos y yo lo que quiero es que nos dividamos en grupitos.